Bienvenidos a esta clase de los conceptos básicos relacionados con productividad. Definición de productividad. Nosotros vamos a tener un proceso de transformación, un proceso productivo, una organización donde nosotros nos van a llevar una serie de entradas, sea de obra, capital, energía. Ocurre un proceso de transformación para lograr bienes y servicios. Para yo mantener monitoreado este proceso productivo, debo establecer indicadores de productividad. Aquí, como vemos, no dice la relación que existe entre la salida, bienes y servicios, y una o más entradas, recursos como mano de obra y capital. Muy bien, entonces tenemos nuestro proceso productivo, las entradas, como ya dijimos, mano de obra, insumos, maquinaria, energía, inversión. Entra en este proceso de transformación que tiene una serie de etapas donde vamos a darle valor agregado a cada uno de estos insumos. A esta materia prima se transforma para lograr bienes o servicios que van a un cliente. Como ya vimos, hay un proceso de retroalimentación, entonces yo debo medir la productividad de mis procesos. ¿Cómo? Viendo cuáles son mis salidas, entiendo, mis entradas. Yo puedo ver clientes internos aquí como clientes externos. Entonces aquí puedo, por ejemplo, en este proceso, voy a tener una salida, aquí tengo unas entradas y así sucesivamente. Y establezco los indicadores de productividad adecuados para tomar las decisiones en el momento oportuno. ¿Cómo vamos a medir esa productividad? Primero, vamos a determinar qué tipo de productividad vamos a calcular, ya sea de un solo recurso, de varios o total. Entonces, primero que tenemos que hacer, determinar cuáles son las salidas del proceso, ya sea un producto o un servicio que nosotros estemos prestando. Luego debemos calcular los recursos utilizados para generar esta salida. De ser necesario, hay que uniformizar las unidades. ¿Ok? Si esos recursos tienen unidades diferentes, nosotros debemos tomar una unidad común entre ellas. Dividimos salida entre entrada y luego que tenemos el valor de nuestro indicador de productividad, debemos tomar las decisiones o acciones pertinentes con respecto al resultado de esto. ¿Cómo mejoramos entonces la productividad? Aquí nos dice, esta mejora puede lograrse de dos formas. Mediante la reducción de entradas mientras la salida permanece constante. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros mantenemos la producción de nuestro producto con una calidad satisfactoria para nuestro mercado y no es que compro menos recursos, no, sino que hago un mejor aprovechamiento de esos recursos, ¿ok? Una mejor utilización de esos recursos, menos desperdicio, menos reproceso, mejor aprovechamiento de la mano de obra, menos paradas de máquinas. Entonces, si hay una reducción de las entradas, ¿qué pasa con la productividad? Aumenta. ¿Ok? Mismo numerador, menor denominador, esa productividad aumenta. Con un incremento de la salida mientras la entrada permanece constante. Tengo unos recursos, entonces dentro de mi proceso productivo, hago las mejoras pertinentes de tal manera de que eso me permite a mí fabricar mayor cantidad de productos, claro, con la calidad adecuada. Entonces tengo mayor numerador entre el mismo denominador. ¿Qué va a pasar con la productividad? Va a aumentar. Muy bien. Productividad parcial o de un solo factor. Entonces, aquí evaluamos las unidades producidas con respecto a un solo valor o un solo insumo. Aquí nos dice generalmente para este cálculo, entonces utilizamos la unidad de medida o factor correspondiente. Por ejemplo, si es productividad laboral, utilizamos horas hombre. Si es de materia prima, entonces podemos usar kilogramos, metros cuadrados, metros cúbicos, si es volumen, área, si es metros cuadrados, dependiendo de la característica de calidad que nosotros estemos trabajando.
por ejemplo, si tenemos una productividad multifactorial debido a varios factores, debemos evaluar las unidades producidas con respecto a varios factores. Entonces ahí tenemos que hacer una uniformidad de unidades, si esas unidades son diferentes, de tal manera de hacer eh, el cálculo más factible y además que sea un valor que me permita a mí compararlos con otros y tomar las decisiones. Tenemos también la productividad total, es la razón entre las unidades producidas con respecto a todos los recursos o insumos utilizados. Igual que en la productividad multifactorial, nosotros aquí debemos uniformizar, ¿ok? Las variables considerando, por ejemplo, el costo o la unidad monetaria correspondiente que nosotros estemos utilizando. Aquí tenemos un ejemplo de productividad, ¿ok? Que he tomado de la red. David González es el presidente de manufactura de González Productora de Llantas o neumáticos para Good Car. González produce 1.000 llantas por día con los siguientes recursos: 400 horas de mano de obra a 12.50 por hora, hombre. Materia prima, necesitamos 20.000 libras por día, una libra, $1 por libra. En energía se gastan $5.000 por día y en capital se invierten 10.000 por día. Calcular la productividad para un solo factor, multifactorial, mano de obra y materia prima, productividad multifactorial, energía y capital y la productividad total, en este caso de 4 recursos. Si es de un solo factor, entonces vamos a calcular productividad de la mano de obra, de materia prima, de energía y de capital. Cuando es multifactorial, aquí vamos a tener de mano de obra y materia prima, energía y capital, y la productividad total, entonces tomaremos en cuenta los 4 insumos en ese caso. Por ejemplo, la productividad de un solo factor. Primero, la productividad de mano de obra. 1.000 llantas o neumáticos entre 400 horas hombre. Hacemos la división y eso me da 2.5 vehículos por hora hombre. Es decir, que se fabrican 2.5 vehículos por horas hombres trabajados. ¿Ok? La productividad de la materia prima. 1.000 llantas con 20.000 libras. Eso nos da 0.05 llantas por libra. La energía está en dólares. 10.000 entre 5.000, entonces eso me da 0.2 llantas por dólar. Y 1.000 entre 10.000, el capital sería que nosotros estamos invirtiendo 0.1 vehículos por dólar. Llantas, perdón. O neumáticos por dólar. Muy bien. Muy bien. La productividad multifactorial, en este caso vamos a trabajar con no con una sola unidad de medida. Tenemos que trabajar con una sola unidad de medida, pero aquí, por ejemplo, tenemos mano de obra y materia prima. Acuérdense que mano de obra está en horas hombre y nos dicen que es un costo de $12.5 por hora hombre. Si multiplicamos, si nos da 5.000 más 20.000 libras, que es de materia prima, y nos dice que es un costo de $1 por libra, serían 20.000. Sumamos esto, nos da 25.000, al dividir 1.000 entre 25.000 nos da 0.04 llantas por dólar. Y aquí vemos que estamos utilizando el costo, la unidad monetaria. La productividad de energía y capital, entonces serían 1.000 entre 15.000 nos daría 0.067 llantas o neumáticos por dólar. Muy bien, entonces la productividad total vamos a tomar en cuenta todos los recursos. Acuérdense que la productividad de la mano de obra me dio 5.000, la de la materia prima 20.000, este es de energía y este es de capital. En total, sumamos todo esto, nos da 40.000, serían 1.000 llantas entre 40.000, nos da una productividad global o total de 0.025 llantas o neumáticos por dólar. Ok, entonces esto nos permite comparar respecto a este indicador, supóngase que este es por día, con otro día,
con varios días de otra semana, vemos el comportamiento, cómo es la productividad total de múltiples factores o una productividad de un solo factor. Entonces tomamos las medidas pertinentes o correctivos necesarios en función al valor que nos da esa productividad. Muy bien, la primera actividad es un taller aplicativo. Vamos a formar grupos, dos personas o individual. Y vamos a realizar un informe de productividad, no sé, en Word, lo envían por formato PDF, preferiblemente. Van a buscar un artículo de prensa, revista o alguien que trabaje en una empresa relacionado con productividad en una organización. Y ahí van a hacer un análisis en base a lo que hemos visto en esta clase y lo que tienen en los foros de discusión, el contenido del plan de actividad de la unidad 1. ¿Qué debe contener eso? El artículo que se está analizando, cuál es la fuente donde tiene ese artículo. Van a analizar los factores que afectan, ya sea por un aumento o disminución de la productividad en esa empresa. Acuérdense que hay factores internos, ¿ok? Donde la gerencia puede tomar medidas con respecto a eso. Y hay factores externos, que la gerencia no puede tomar medidas con respecto a eso. Por ejemplo, si hay una regulación de precios, el proceso inflacionario, ahorita con la crisis que hay, por ejemplo, en el área meteorológica, con las lluvias, ¿ok? Entonces ahí hay factores externos que pueden afectar la productividad. Bueno, analizar qué indicadores se utilizan o proponer, si no hay indicadores, bueno, vamos a proponer, este indicador de esta productividad y bueno, hacer el análisis correspondiente. Como dicen ahí, bueno, ambos integrantes que conforman el equipo deben subir el archivo a la fecha de entrega es desde el jueves 20 hasta el sábado 22. Y recuerden que para poder tener derecho a hacer esta actividad deben participar en el foro de discusión de esta unidad. Bueno, muchas gracias por su atención.